Nunca olvidaré el día en que mi abuela pronunció esas palabras frente a todos. Ya no eres digna de lo que tengo, porque no sabes cuidarte. El silencio que siguió fue más cruel que la frase misma. Yo sentía mi cara arder, el corazón apretado en el pecho, mientras mis primos se miraban entre ellos con una mezcla de incomodidad y morbo. Nadie me defendió, nadie dijo nada. Y yo, incapaz de reaccionar, solo bajé la mirada. Todo ocurrió durante una reunión familiar de domingo, en el comedor grande donde siempre se celebraban cumpleaños. La mesa estaba llena de comida, los vasos tintineaban, pero de pronto todo se congeló en esa escena. Recuerdo el olor a mole recién hecho, el sonido del ventilador viejo girando, y esa frase que se clavó en mí como una sentencia. Mi abuela, mujer de carácter fuerte, siempre fue la figura central de la familia. Su voz imponía, sus decisiones eran ley. Y ahora, con una simple oración, me reducía a nada, como si mis kilos fueran suficientes para borrar años de amor y dedicación. En ese instante, supe que algo se había roto para siempre. Al final de la tarde, mientras todos fingían normalidad, yo escuché a mis espaldas un susurro. Seguro por eso la sacó del testamento. Esa frase me heló la sangre. Mi respiración se hizo corta, como si alguien me apretara el cuello. No podía creer que mi peso se hubiera convertido en la excusa perfecta para borrarme de la historia de mi familia. Y sin embargo, aún no sabía lo peor de todo. Antes de todo este dolor, mi vida con mi abuela era completamente distinta. Cuando era niña, pasaba tardes enteras en su cocina, aprendiendo a hacer tortillas a mano, mientras ella me contaba historias de su juventud. Yo la admiraba profundamente. La veía como una heroína que había sacado adelante a todos sus hijos y nietos. En esos días, jamás imaginé que un cambio en mi cuerpo podría transformar su cariño en rechazo. Recuerdo con nitidez el olor a canela del arroz con leche que preparaba especialmente para mí, o la sensación de sus manos arrugadas acomodando mi cabello detrás de la oreja. Sus promesas eran claras. Todo esto algún día será para ti, porque eres mi consentida. Yo la creía, y esas palabras me daban seguridad. Durante mi adolescencia, aunque las cosas cambiaban a mi alrededor, nuestra relación seguía firme. Ella me llevaba al mercado, me presumía con los vecinos, me llamaba mi niña de oro. Incluso cuando empecé a subir de peso lentamente, pensé que su amor era más grande que cualquier apariencia. Pero mirando hacia atrás, ahora noto que esa seguridad era frágil, un cristal que se rompía sin que yo lo supiera. La casa grande donde solíamos reunirnos, las fiestas llenas de música y risas, y la sensación de pertenencia que me envolvía. Todo eso parecía un sueño lejano en el momento en que escuché que me habían borrado del testamento. Lo que antes era un refugio de amor, estaba a punto de convertirse en el escenario de la mayor humillación de mi vida. Las primeras señales de rechazo no fueron gritos ni explosiones, sino pequeñas frases disfrazadas de preocupación. «Te estás descuidando, hija», me decía mi abuela, con esa voz seca que parecía un consejo, pero dolía como un reproche. Al principio lo ignoraba, pensando que era parte de su carácter fuerte, pero pronto sus palabras se volvieron más filosas. «Ya no cabes en la ropa bonita que te compraba. ¡Qué desperdicio!». Yo trataba de sonreír, de disimular la incomodidad, pero cada comentario me hacía sentir más extraña en mi propia piel. Mis primos intercambiaban miradas, algunos contenían risas, y yo, tragándome la vergüenza, fingía que no pasaba nada. Era como si poco a poco me fueran empujando a las sombras, quitándome el lugar que antes tenía en la familia. La incomodidad no solo estaba en sus palabras, también en sus gestos. Si antes me abrazaba con fuerza, ahora me daba palmadas frías en la espalda. Si antes me buscaba para conversar, ahora prefería sentarse con mis primas, preguntándoles por dietas y gimnasios. Yo escuchaba desde lejos, sintiendo que me quedaba fuera de un círculo al que antes pertenecía. Cada día se acumulaban detalles pequeños. Una foto familiar en la que no me llamaron.
una salida al centro comercial de la que no me avisaron, un platillo que siempre me guardaban y que ahora desaparecía como si ya no me mereciera ese lugar especial en la mesa. Y aunque todo me dolía, decidí callar. Pensaba que tal vez eran imaginaciones mías, que exageraba, pero en el fondo algo me decía que la tormenta apenas estaba comenzando. El ambiente en la casa comenzó a sentirse tenso, como si todos supieran algo que yo aún ignoraba. En la última cena de cumpleaños que compartimos antes del golpe definitivo, las sonrisas parecían ensayadas, las conversaciones forzadas. Recuerdo que llevé un pastel de chocolate hecho por mí, esperando recuperar un poco de cercanía. Mi abuela lo probó apenas una vez y dijo, «Muy dulce, no es bueno para nadie». Ese comentario, tan simple, fue suficiente para arruinarme la noche. Durante esa velada, me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Mi abuela ya no me buscaba con la mirada, ya no me pedía que me sentara a su lado. Ahora, ese lugar lo ocupaba mi prima menor, delgada, risueña, siempre lista para cumplir los estándares que mi abuela exigía. Yo observaba la escena desde un rincón, como si fuera una invitada extraña en mi propia familia. Hubo un instante en que pensé que todo podía volver a ser como antes. Mientras recogíamos los platos, mi abuela me miró fijamente, y por un segundo vi en sus ojos el cariño de otros tiempos, pero fue un espejismo. Al día siguiente, descubrí lo que ella realmente pensaba de mí. La llamada llegó temprano en la mañana. Una de mis tías, con voz nerviosa, me soltó la noticia. «Tu nombre ya no está en el testamento». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El golpe que antes había sentido en forma de palabras crueles, ahora se convertía en un documento legal que sellaba mi exclusión para siempre. El día en que se leyó el testamento provisional quedó grabado en mi memoria como una herida imposible de cerrar. Nos reunimos todos en la sala grande, ese espacio que alguna vez fue símbolo de unión familiar. El notario, con voz seca y neutral, comenzó a leer los nombres. Mis primos asentían satisfechos, algunos sonreían discretamente. Yo esperaba escuchar el mío, como siempre había ocurrido, pero cuando el listado terminó, un silencio pesado me aplastó el pecho. ¿Y yo?, pregunté con voz temblorosa. El notario me miró, incómodo, y sin querer levantar la vista respondió. Su nombre fue removido por decisión expresa de la señora. La señora era mi abuela. Ella, sin un rastro de culpa, bebió un sorbo de café y dijo en voz alta, para que todos escucharan. No puedo dejar nada a alguien que no sabe cuidarse a sí misma. Las palabras me atravesaron como cuchillos. El ruido de los cubiertos sobre la mesa, los suspiros nerviosos, las miradas incómodas. Todo se mezclaba en una escena insoportable. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro, que el aire no llegaba a mis pulmones. Mis manos sudaban, pero me obligué a no llorar frente a ellos. Salí de la sala sin mirar atrás. Afuera, el calor de la tarde me envolvió como un muro, pero dentro de mí solo había frío. En ese momento entendí que ya no era su nieta favorita, ni siquiera era parte de la familia para ella. Me había convertido en un estorbo, en un error que debía ser borrado. Después de aquella humillación, elegí el silencio como escudo. No discutí con mi abuela, no la enfrenté, no rogué. Guardé mi dolor para mí, en un rincón de mi pecho donde nadie más pudiera verlo. Respondía con frases cortas, evitaba las confrontaciones. Si alguien me preguntaba cómo estaba, sonreía y decía, «Bien». Lo cierto es que por dentro estaba rota. Cada recuerdo de nuestra relación se había teñido de amargura. Aún así, me propuse no perder el control. Si ella me veía derrumbarme, sería como darle la victoria. Así que aprendí a caminar entre ellos con la cabeza erguida, aunque las lágrimas me ahogaran por dentro. Fue en ese silencio donde empecé a notar cosas que antes me parecían insignificantes. Conversaciones cortadas de golpe cuando yo entraba a la sala. Documentos que desaparecían del escritorio de mi abuela. Susurros entre mis tías, siempre bajando la voz cuando yo estaba cerca. No era solo rechazo hacia mí.
Había algo más, un secreto que todos intentaban ocultar. Empecé a observar con cuidado, a grabar mentalmente cada gesto, cada palabra suelta. No tenía un plan todavía, pero algo me decía que debía esperar. La paciencia se convirtió en mi refugio. Mientras mi abuela creía que me había derrotado, yo empezaba a preparar, en silencio, el camino hacia una verdad que pronto saldría a la luz. El secreto salió a la luz una tarde, casi por accidente. Estaba en la casa de mi abuela, ayudando a una de mis tías a organizar unas cajas viejas, cuando encontré una carpeta olvidada en el fondo de un cajón. Al abrirla, descubrí documentos legales, escrituras de terrenos, papeles de cuentas bancarias y, lo más impactante, una lista con nombres tachados y modificados. Entre ellos, el mío, borrado con tinta roja como si jamás hubiera existido. Lo que más me llamó la atención fue que en varios papeles, el nombre de un primo aparecía como único heredero de propiedades que antes estaban destinadas a varios. La firma de mi abuela estaba en todas partes, pero algunas lucían diferentes, torpes, como si alguien más las hubiera falsificado o al menos presionado para firmar. Mi corazón latía con fuerza. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Guardé copias de todo, tomando fotos discretamente con mi celular mientras fingía seguir organizando las cajas. Nadie sospechó nada. Esa noche, al repasar las imágenes, entendí que mi exclusión no era solo un castigo por mi peso, era parte de un juego más sucio, de una manipulación que afectaba a todos. Desde ese momento, ya no me sentí víctima, sino guardiana de un secreto poderoso. Por primera vez en meses, no lloré al recordar la traición. En cambio, sonreí en silencio. Tenía algo que nadie más poseía: la verdad. Y aunque aún no sabía cómo usarla, estaba segura de que sería mi mejor arma contra la mujer que alguna vez fue mi protectora y que ahora me trataba como enemiga. Con las pruebas en mis manos, comencé a diseñar mi estrategia. No podía actuar con impulsividad. Cualquier movimiento en falso y mi abuela encontraría la forma de aplastarme. Así que el primer paso fue acudir discretamente a un abogado de confianza. Le mostré las fotos, los documentos, y su expresión lo dijo todo. Aquello no solo era injusto, podía ser ilegal. Él me aconsejó guardar silencio, seguir recolectando pruebas y no confrontar a nadie hasta tener todo bien asegurado. Yo asentí. Esa calma que había practicado durante semanas ahora se volvía mi mejor aliada. Aprendí a fingir indiferencia cuando estaba con mi familia, a sonreír cuando mi abuela me lanzaba miradas despectivas. Por dentro, sin embargo, cada día crecía la certeza de que pronto su máscara caería. Mientras tanto, mis tías comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Escuché discusiones a puerta cerrada, llamadas telefónicas llenas de tensión. Mi primo, el supuesto favorito, evitaba cruzar miradas conmigo, como si intuyera que yo sabía más de lo que aparentaba. Esa incomodidad era señal de que el plan estaba funcionando. Cada noche repasaba mentalmente el momento en que todo saldría a la luz. Imaginaba a mi abuela perdiendo el control, a mi familia escuchando la verdad que tanto tiempo se les ocultó. Y aunque aún no había llegado ese día, lo sentía cada vez más cerca. La espera era dura, pero necesaria. Estaba lista para el desenlace, y esta vez yo tendría el poder. El momento llegó durante una reunión familiar que, en apariencia, era para hablar de la repartición de bienes. Todos estaban presentes, mis tías, mis primos y, por supuesto, mi abuela, sentada en la cabecera de la mesa como siempre. Su mirada arrogante me atravesaba, convencida de que yo no tenía nada que hacer allí. Pero esta vez era diferente. Saqué de mi bolso una carpeta con copias de los documentos y la puse sobre la mesa. El silencio fue inmediato. «Quiero que todos vean esto», dije con voz firme. Nadie se movió durante unos segundos, hasta que una de mis tías tomó el primer papel y comenzó a leerlo en voz alta. La tensión se volvió insoportable. Mi abuela trató de interrumpir, diciendo que eran papeles viejos, que no tenían importancia. Pero el abogado que me acompañaba ese día confirmó lo contrario.
Eran documentos válidos, con alteraciones evidentes y posibles irregularidades legales. La expresión en los rostros de mis primos cambió del desconcierto a la indignación. ¿Así que todo era para tu hijo?, gritó una de mis tías mientras golpeaba la mesa. El primo favorito bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Mi abuela, en un arranque de furia, se levantó gritando que yo era una traidora, que siempre había sido una decepción. Pero sus palabras ya no tenían peso. Por primera vez, la familia entera veía lo que yo había visto hacía meses, su verdadera cara. Yo, en cambio, permanecí en silencio. Mi calma contrastaba con el caos que ella misma había desatado. No necesitaba gritar ni defenderme. Las pruebas hablaban por mí. Y en ese instante supe que, aunque no recuperara lo que me había quitado, había ganado algo más valioso. La verdad estaba de mi lado. Después de ese día, nada volvió a ser igual. La imagen de mi abuela como la matriarca intocable se desmoronó frente a todos. Algunos familiares rompieron la relación con ella, otros se alejaron en silencio. Yo también decidí dar un paso atrás, pero no con dolor, sino con una extraña sensación de libertad. La herencia ya no importaba. Descubrí que no necesitaba sus bienes para sentirme completa. Lo que necesitaba era soltar el peso de su juicio, liberarme de esa cadena invisible que me había atado tantos años a su aprobación. Por primera vez, pude mirarme en el espejo sin pensar en sus críticas, sin escuchar su voz en mi cabeza. Construí una nueva rutina lejos de la casa grande. Aprendí a disfrutar de mi cuerpo tal como era, a cuidarlo desde el amor y no desde la culpa. Volví a cocinar, no para agradar a nadie, sino para mí. Y cada platillo llevaba el sabor de mi propia victoria silenciosa. Hoy sé que la familia no siempre significa amor incondicional y que a veces quienes deberían protegerte son los que más daño te hacen. Pero también sé que de la traición puede nacer la fuerza. Porque aunque mi abuela intentó borrarme de su historia, yo escribí la mía con más firmeza que nunca. Y al final, cuando todos conocieron su verdadera cara, comprendí que el peso que me había sacado del testamento jamás fue mi cuerpo, sino la verdad que ella no pudo esconder.